Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, ¿cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de Aprende en Casa. Soy Alejandro Sevilla, profesor de la asignatura Historia de México, y me siento muy entusiasmado por acompañarles en este espacio para que sigamos adquiriendo nuevos conocimientos relacionados con el pasado de nuestro país. Antes de iniciar, les invito a que sigan practicando las medidas de prevención sanitaria. Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, por lo menos durante 20 segundos. Mantener la sana distancia, alejándose 1,5 metros de las demás personas. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. Y realizar el estornudo de etiqueta. De esta forma, contribuimos a prevenir el contagio por COVID-19. El propósito que guiará esta sesión es explicar la importancia de la Constitución de 1917 como respuesta a las demandas de los diferentes grupos revolucionarios. Para ello, conoceremos el contexto histórico en el que se llevó a cabo el Congreso Constituyente para redactar la nueva Constitución, que inició sus sesiones el 1 de diciembre de 1916 y terminó el 31 de enero de 1917. Reconoceremos la postura de Venustiano Carranza y de los diferentes grupos políticos que participaron en la elaboración de nuestra Carta Magna, que aún sigue vigente. Además, identificaremos los principales postulados y las demandas revolucionarias que se plasmaron en ella, así como la importancia de incorporar los derechos sociales. Finalmente, analizaremos las características del gobierno de Venustiano Carranza y los retos que enfrentó para aplicar la nueva legislación. Sin más preámbulos, comencemos. Para entrar en materia, a continuación leeré un fragmento del texto Historia del Congreso Constituyente 1916-1917 del profesor Jesús Romero Flores, hombre notable que además de haber sido diputado constituyente, ejerció el magisterio durante más de 50 años. Dice así: es necesario considerar como aportaciones básicas al contenido de la Constitución de 1917, los 4 planes políticos fundamentales de la Revolución Mexicana, ya que sus enunciados repercuten en los debates del Constituyente de Querétaro y en la redacción de la Carta Magna vigente. Estos 4 planes son: el Plan del Partido Liberal, 1906, que establece todo un cuerpo de doctrina y además un conjunto de propósitos dirigidos a lograr la liberación económica y la justicia social en beneficio de nuestro pueblo. Cronológicamente le sigue el Plan de San Luis, 1910, firmado por don Francisco I. Madero, en el que luego de declarar fraudulentas y por lo tanto nulas las recientes elecciones presidenciales, se desconocía al gobierno del general Porfirio Díaz, así como a todas las autoridades federales y locales. En el mismo plan apuntaba ya el principio de la reforma agraria, con el anuncio de que se haría justicia a los pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, víctimas del despojo de sus terrenos por la aplicación de una pirática ley sobre terrenos baldíos. El tercer documento es el Plan de Ayala, 1911. Bandera del movimiento agrario zapatista, y en el cual, luego de protestar por la conducta conciliatoria del presidente Madero, quien por exceso de bondad y confianza dejó en pie buena parte del régimen porfiriano, adiciona el Plan de San Luis con una más plena y radical acción agraria. Para este efecto, establece como meta la expropiación de 1/3 de las propiedades rurales, a fin de que los pueblos obtengan sus ejidos, fundos legales y campos de sembradío o de labor para los ciudadanos individualmente, y advierte que los dueños de tierras que se opongan a la realización del plan perderán sus propiedades. El cuarto documento, el Plan de Guadalupe, 1913, con sus adiciones, 1914, aparte de erradicar la legalidad del movimiento constitucionalista contra la usurpación de Victoriano Huerta, define las ideas y los propósito fundamental de don Venustiano Carranza, de crear nuevas bases políticas, sociales y económicas en beneficio de todos los mexicanos, con la consiguiente eliminación de las fórmulas de dominio y de los sistemas e ignominiosa explotación, perfeccionados inhumanamente en el curso del régimen del general Díaz. Logrado el triunfo del constitucionalismo y habiendo entrado el país en una etapa de renovación a base de una revolución que apagaba sus fuegos belicistas para encender la luz del derecho, de la justicia y de la democracia, el 17 de noviembre de 1916, el ciudadano don Venustiano Carranza emprendió el viaje a caballo desde la Ciudad de México a Querétaro, declarada capital de la República.
en donde habría de estar presente para hacer entrega al Congreso el 10 de diciembre de su proyecto de reformas a la Constitución de 1857. Y en la noche del 30 de noviembre de ese mismo año es elegida la mesa directiva del Constituyente, presidida por el licenciado Luis Manuel Rojas, quien luego de rendir la protesta como diputado, toma la protesta a sus compañeros de Congreso con específica mención de cumplimiento de los compromisos cívicos estatuidos en el Plan de Guadalupe. Hasta aquí la lectura. ¿Qué les pareció? Con base en el texto, les invito a reflexionar acerca de la siguiente interrogante. ¿En qué consideran que coinciden los 4 planes mencionados? Como recordarán, en la sesión anterior se habló sobre la diversidad social y regional de los grupos revolucionarios, sus demandas y principales líderes. ¿Qué les parece si hacemos un breve recuento de los hechos antes de estudiar nuestro tema de hoy? Posterior al asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, los golpistas, con la aprobación del embajador estadounidense Harry Lane Wilson, acordaron que Victoriano Huerta sería el presidente provisional de la República y convocaría elecciones. Sin embargo, Huerta no cumplió lo acordado y se comportó como dictador. Esto favoreció que se dieran nuevas alianzas entre los grupos revolucionarios y fomentó un ferviente deseo de restaurar el orden constitucional. A pesar de ello, la mayoría de los gobernadores reconoció a Huerta como nuevo presidente, pues venía en él la posibilidad de restablecer la paz. Una excepción fue Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, quien consideró a Huerta como un traidor, asesino y usurpador. Así, Carranza se sublevó contra él y lanzó el Plan de Guadalupe. En dicho plan se exigía el apego legal a los principios de la Constitución de 1857. Se desconoció a Huerta como presidente y lo mismo a todos los gobernadores afines al usurpador. De esta manera, se sumaron otras facciones revolucionarias que no necesariamente comulgaban con el Plan de Guadalupe, a la lucha por destituir a Huerta del Ejecutivo. ¿Recuerdan cuáles son? Tienen razón. Destacaron los ejércitos comandados por Emiliano Zapata, Francisco Villa y Álvaro Obregón. Finalmente, incapaz de controlar la situación y hacer frente a todas las facciones en su contra, Huerta renunció a la presidencia. Quizá este hecho podría entenderse como el fin de la dictadura huertista y, por supuesto, de la lucha armada entre los diferentes ejércitos revolucionarios. Sin embargo, no fue así, pues la pugna entre estos se intensificó. Una vez derrocado a Victoriano Huerta, los ejércitos revolucionarios entraron en conflicto, ya que representaban intereses de distintos sectores sociales y de diferentes regiones. Para buscar acuerdos, se convocó a una convención en la ciudad de Aguascalientes que se celebró en octubre de 1914. A ella asistieron villistas, zapatistas y unos cuantos carrancistas. La importancia de la convención radica en la alianza que se estableció entre villistas y zapatistas, ya que representaban las demandas populares del norte y del sur. Los acuerdos a los que llegaron se apegaron al Plan de Ayala. También exigían que Carranza dejase de ser presidente interino de México y jefe del ejército constitucionalista. En su lugar, se nombró al gobernador de San Luis Potosí, Eulalio Gutiérrez. De esa forma, las fuerzas de Zapata y Villa se separaron respecto de las fuerzas de Carranza. Como consecuencia de los acuerdos de la Convención de Aguascalientes, Carranza salió de la Ciudad de México para establecer su gobierno en Veracruz. Mientras tanto, villistas y zapatistas entraban a la Ciudad de México en apoyo al presidente Eulalio Gutiérrez. Este último se dio cuenta de su debilidad frente al poder de los jefes militares y abandonó la Ciudad de México. Ante esto, fue sustituido por Roque González Garza, quien corrió con la misma suerte. Por su parte, Carranza aprovechó su posición estratégica en el puerto para cobrar impuestos aduanales, recibir armas y recuperar fuerzas. Para entonces, comisionó al general Álvaro Obregón para someter a Villa y después a Pablo González para hacer lo propio con Zapata. De esta manera, lograron doblegar a ambas facciones revolucionarias. Así, en agosto de 1915, las tropas carrancistas al mando del general González recuperaron la Ciudad de México. El constitucionalismo había triunfado. Antes de continuar, hagamos una pausa. Pongan atención en el siguiente video. Adelante.
Durante la guerra civil entre las corrientes revolucionarias, Carranza pudo derrotar a las fuerzas convencionistas con una estrategia militar y política. Encomendó a Álvaro Obregón la conducción de la guerra y dio respuesta a las demandas sociales con un conjunto de leyes preconstitucionales que incluyeron la ley agraria, la del municipio libre y del divorcio. El 19 de septiembre de 1916, el primer jefe convocó al Congreso Constituyente para reformar la Constitución. Las elecciones se efectuaron el 22 de octubre de ese año. Fueron las primeras elecciones en la historia de México en que se ejerció el voto directo. Sin embargo, el gobierno de Carranza enfrentaba la guerra encabezada por Villa en el norte y por Zapata en el sur. Por ello, en el Congreso Constituyente no se pudo tener la representación de todo el país, pero sí de la mayoría de los estados y regiones. Se reunieron 219 diputados representantes de 28 estados, incluyendo los diputados electos y los suplentes de quienes no pudieron asistir. Por su ocupación, 59 diputados fueron abogados, 33 militares, 21 médicos, 18 ingenieros, 15 profesores, 8 periodistas, 8 campesinos, 6 comerciantes, 4 obreros y 12 con distintas ocupaciones. En el Congreso se formaron 3 grupos: los moderados o renovadores, cercanos a Carranza, entre quienes destacaban Luis Manuel Rojas, José N. Macías y Félix Pallavicini; los radicales jacobinos, encabezados por Francisco J. Mújica y Heriberto Jara; y los equilibristas, que apoyaron a uno u otro grupo de acuerdo a sus convicciones, como Hilario Medina y Pastor Rué. Como apreciamos en el video, Carranza, después de vencer a las fuerzas convencionistas encabezadas por Villa y Zapata, impulsó la atención de las demandas sociales que fueron plasmadas en algunas leyes preconstitucionales, como la agraria. Venustiano Carranza consideraba urgente tomar medidas para resolver la inestable situación política y económica que enfrentaba México después de 6 años de enfrentamientos armados. Además, pretendía dejar de lado a villistas y zapatistas, a quienes veía con recelo. En los primeros días de 1916, Carranza, encargado del Ejecutivo, dispuso que la ciudad de Querétaro fuera la capital de la República, y a ella se trasladó con los miembros de su gobierno. En septiembre expidió una convocatoria para elegir representantes al Congreso Constituyente, el cual se encargaría de redactar una nueva constitución. La convocatoria incluía 2 condiciones. La primera, no podían participar en el constituyente los que hubieran ayudado con las armas o servido en los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista. La segunda, los diputados se abocarían a discutir el proyecto de constitución propuesto por Carranza. De esta forma, no tendrían verdadera libertad de acción. En aquellos curules tomaron asiento hombres que procedían de diversos sectores sociales. Había abogados, médicos, ingenieros, profesores, farmacéuticos, campesinos, obreros de diversas fábricas, mineros, periodistas y hasta un actor dramático. Desde el principio, se perfilaron dentro del Congreso Constituyente 2 grupos: los renovadores, seguidores de Carranza, y los radicales, seguidores de Obregón. Estos insistían en la necesidad de realizar reformas económicas y sociales más profundas. Durante 2 meses, los 218 constituyentes de Querétaro trabajaron con extraordinaria intensidad, exceptuando algunos domingos. Se celebraban 3 sesiones, una por la mañana, otra por la tarde y otra más por la noche. Existía gran entusiasmo en el Congreso por colaborar en la redacción de la Constitución y un vehemente deseo de que al aplicarse contribuyera a mejorar la vida de los mexicanos. El día 31 de enero de 1917, el constituyente de Querétaro terminó sus labores y días después, el 5 de febrero, la Constitución fue promulgada con toda solemnidad por Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista.
Se considera que fue la más avanzada del mundo por la reafirmación de las garantías individuales y la incorporación de los derechos sociales, aunque al principio la criticaron con severidad. Entre los principales postulados de la nueva Carta Magna destacan: el artículo 3 se discutió durante 4 días y fue aprobado por 99 votos a favor y 58 en contra. Quedó asentado que la educación en México sería laica en las escuelas administradas por el gobierno, que la primaria sería obligatoria para todos los mexicanos y que se impartiría en forma gratuita en las escuelas públicas. Además, que todas las escuelas del país, tanto públicas como privadas, se sujetarían a los programas y estatutos del Estado. A diferencia de la Constitución de 1857, que solo establecía que la enseñanza debía ser libre. El artículo 27 fue aprobado por unanimidad y resultó el más progresista de la Carta Magna. En él se otorga a la nación la propiedad de la tierra, las aguas y los recursos naturales dentro del territorio mexicano. Además, se estipula la restitución de la propiedad comunal a los campesinos bajo la forma de ejido y la prohibición del latifundio. El artículo 123 señala los derechos, garantías y prestaciones del trabajador, asalariado y así como las obligaciones de los patrones, base de la legislación laboral. En este artículo se garantizan derechos como la huelga, la jornada máxima de 8 horas, el salario mínimo, el pago por horas extras y el servicio médico. En apego a los principios constitucionales, se convocó a elecciones presidenciales y Venustiano Carranza resultó ganador en esta contienda. Rindió protesta como legítimo jefe del Ejecutivo Federal el 1 de mayo de 1917. Desde el inicio, Carranza tuvo que enfrentarse a problemas de toda índole: políticos, económicos, sociales, internacionales y militares. En el ámbito social, por ejemplo, no puso en práctica el reparto agrario, uno de los principales reclamos de la Revolución Mexicana que había sido garantizado en la Constitución. Debido a las presiones que inversionistas nacionales y extranjeros ejercían sobre su gobierno. Por otro lado, Carranza intentó mantener el control institucional de los trabajadores, para lo cual creó en 1918 la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, que logró agrupar la mayoría de los sindicatos o corporaciones. Debido a que las demandas planteadas en la Constitución, como la reforma agraria y los derechos laborales, no fueron aplicadas de manera inmediata, los grupos revolucionarios que lucharon por ellas volvieron a tomar las armas. Carranza, en su condición de presidente, tuvo que recurrir a la fuerza para mantener el poder y el orden constitucional. Pues bien, para nutrir aún más nuestro conocimiento, veamos el siguiente video, en donde el doctor Felipe Ávila Espinosa destaca la importancia de las demandas sociales integradas en la Constitución de 1917. Adelante. Hola, ¿qué tal, niñas y niños? Soy Felipe Ávila, me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta actividad que forma parte del programa Aprende en Casa. Yo sé que han sido meses muy difíciles, tenemos ya cerca de un año en que hemos tenido que recluirnos en casa, pero ha sido necesario y yo creo que así como lo estamos haciendo, muy pronto vamos a poder superar esta contingencia sanitaria. Soy Felipe Ávila, soy historiador, sociólogo. ¿Por qué surgió la Revolución Mexicana? Bueno, me gustaría empezar diciéndoles que la Revolución Mexicana es un acontecimiento muy importante para conocer la historia de nuestro país. La historia no es una cosa muerta, no es un pasado que esté enterrado, es un presente vivo, es un presente que respiramos, que vivimos. A lo mejor no nos damos cuenta, niñas y niños, pero lo que nosotros somos hoy como país, como sociedad, donde tenemos leyes, donde tenemos instituciones, donde tenemos derechos, donde tenemos libertades, donde tenemos una serie de conquistas que parecieran naturales para todas y todos, sin embargo, han sido producto de una evolución, de una lucha y de un compromiso de las mujeres, de los hombres, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de las personas mayores que nos antecedieron y que dieron lo mejor de su vida para tener esta sociedad que hoy disfrutamos. Como nosotros ahorita podemos ver, nosotros tenemos derecho a la salud.
tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a tener una serie de servicios básicos, tenemos libertades, podemos, los que ya somos mayores de edad, votar y ser votados. Las mujeres de México tienen este derecho y sin embargo, hace 100 años, en 1910, esto no existía. No existían estas libertades, no existían estos derechos. La gente que vivía en 1910 en nuestro país, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos no sabían leer y escribir porque no podían ir a la escuela. La mayoría de los trabajadores no tenían derecho de huelga, no tenían jornada mínima de trabajo, trabajaban 10, 12, 14 horas diarias, los 365 días del año, sin ningún descanso. No tenían derecho de organización. Las mujeres cuando se embarazaban eran despedidas de su trabajo o si lo conservaban se les bajaba su sueldo. Y bueno, todo esto cambió a partir de la Revolución. La Revolución Mexicana permitió que todas las niñas y niños de México, que todos los jóvenes, que todas las personas por el simple hecho de ser ciudadanos mexicanos o incluso antes de ser ciudadanos, porque la ciudadanía se adquiere hasta los 18 años, tengan garantizado el acceso universal, libre y gratuito a la educación. Gracias a la Revolución, todas y todos nosotros podemos ir a la escuela, desde el kinder, desde la preprimaria, pasando por la primaria y la secundaria, hasta la educación media superior. Esto es algo que no existía antes de la Revolución. También los trabajadores mexicanos tienen ahora sindicatos, tienen derecho de huelga, tienen derecho de organización. Y las campesinas y campesinos de México, que siguen siendo una parte muy importante de la sociedad mexicana, ahora tienen derecho a la tierra y a una vida más digna. Pero también todas y todos tenemos ahora libertades. Podemos elegir a nuestros representantes, podemos quitarlos si no estamos de acuerdo con ellos. Y esto es algo que era impensable en 1910, cuando vivíamos bajo la dictadura de Porfirio Díaz. Por eso es tan importante que sepamos comprender y valorar esto que hoy tenemos, porque no nos viene dado del cielo, porque no es una concesión gratuita, porque es el producto de una lucha que costó miles de vidas, que costó mucha sangre, mucho dolor y sufrimiento, pero que gracias a ese sacrificio de las mexicanas y mexicanos que hicieron la revolución, nosotros tenemos la sociedad que hoy día disfrutamos. Me da mucho gusto acompañarlos y espero que nos veamos muy pronto en una siguiente cápsula de este maravilloso programa de Aprende en Casa. Hasta luego. ¿Qué les pareció el video? Espero que las palabras del doctor Felipe Ávila les hayan ayudado para aclarar la importancia de la Constitución de 1917. Estamos por concluir con nuestra sesión, pero antes es necesario abordar un tema que merece nuestra atención: el papel de las mujeres en la Revolución Mexicana. Unos meses antes de dar a conocer la convocatoria para el Congreso Constituyente en 1916, en enero de ese mismo año se celebró el primer Congreso Feminista en nuestro país, que tuvo lugar en Mérida, Yucatán. En dicha asamblea se expusieron las ideas más progresistas sobre la situación de las mujeres en aquel momento histórico. Algunas de ellas fueron: que la mujer tenga una profesión o un oficio que le permita ganarse el sustento en caso necesario, que se eduque a la mujer intelectualmente para que pueda el hombre y la mujer complementarse en cualquier dificultad y el hombre encuentre siempre en la mujer un ser igual a él. Deben abrirse a la mujer las puertas de todos los campos de acción en que el hombre libra a diario la lucha por la vida. Así, mujeres como Hermila Galindo, que colaboró en un inicio con el movimiento organizado por Venustiano Carranza, logró enaltecer la voz de sus compañeras en discursos y escritos que tenían el propósito de analizar la vida de las mujeres en los distintos medios sociales. Con algunos grupos políticos en contra, Hermila Galindo continuó desarrollando sus proyectos feministas en donde constantemente recomendaba a las mujeres:
Enriquece tu ingenio con la lectura, con la elección de lecturas elevadas. Depura tu gusto visitando museos y hojeando álbums de arte. Pero los derechos de las mujeres no fueron incluidos en la Constitución de 1917, a pesar de que desde principios del siglo XX se había manifestado la necesidad de lograr la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. Pues bien, en síntesis, el Congreso Constituyente de 1916 reunió las demandas de los diferentes grupos revolucionarios. Además, abrazó los ideales y recuperó el espíritu de la Constitución de 1857, los cuales se concretaron en cada uno de los artículos de la nueva Constitución de 1917, como los que vimos en esta sesión. ¿Los recuerdan? Artículo 3. Derecho a la educación laica y gratuita. Artículo 27. Derecho a la propiedad de la tierra. Artículo 123. Derecho al trabajo. La Constitución de 1917 es la Carta Magna que aún rige al Estado mexicano. Para adecuarla a las circunstancias cambiantes del país, ha experimentado múltiples reformas a lo largo del tiempo. Para reforzar lo aprendido en estos minutos, les tengo un reto. Elaboren un cuadro comparativo en el que contrasten la versión original y la actual de alguno de los artículos mencionados en esta sesión. Pueden apoyarse con el siguiente ejemplo. Para superar el reto y ampliar más sus conocimientos sobre lo que vimos en estos minutos, pueden consultar el libro de texto de tercer grado de secundaria y, si les es posible, pedir apoyo a sus maestros. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Soy Alejandro Sevilla. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.